en este caso con el señor Fox Quesada, comienza a haber una situación de ruido a nivel nacional. No solamente existe un cambio político, sino que verdaderamente comienza una situación de terremoto social, terremoto en todas las áreas de lo que hoy es nuestro México. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que durante más de 70 años ese partido hegemónico había estado haciendo cosas malas y cosas buenas, lo cierto es de que en una gran cantidad de cosas relacionadas con violencia, con delito, muchas de esas cosas las tenían controladas. Para bien o para mal, o bajo las fórmulas que quieran hacer, no las conozco ni me interesa conocerlas. Pero de alguna u otra manera, ese partido hegemónico tenía un cierto control del tema de la violencia, del tema de la delincuencia, del tema de delincuencia organizada, del tema de narcóticos, etcétera, etcétera. La tenían controlada de alguna manera. En el momento en el que se da esta ruptura del partido hegemónico y se da la apertura a un nuevo sistema político, ¿qué es lo que sucede? No lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios sociológicos de nuestro México, lo dice la ciencia política de nuestro México. Todas esas personas que generaban violencia, todas esas personas que generaban delito, todas esas personas que estaban inmiscuidas en temas de delincuencia común o delincuencia organizada, en el momento en el que se rompe, en el momento en el que quitan a esas personas que los estaban controlando, pues quedaron desbalagados, quedaron pues con la carta abierta, con la casa libre. ¿Por qué? Porque mientras los gobiernos que estaban entrando se ponían de acuerdo para comenzar a ver cómo iban a gobernar un país, recordemos que este partido que entró en el año 2000 nunca había gobernado un país, había gobernado ya algunos estados, había gobernado algunos municipios, pero no es lo mismo gobernar un municipio y un estado, una entidad federativa, a irte a una situación nacional. Bueno, mientras ese partido, esos políticos se encontraban haciendo el error, prueba, error, prueba, para ver cómo gobernar México, pues por supuesto que el delincuente, por supuesto que todo el tema de la violencia, pues se vio desbalagado. Ya no había quien estuviera controlando. Entonces, comienzan a partir exactamente del año 2000, comienzan a explotar las bombas que estaban. Habían muchas bombas que se encontraban, lo digo metafóricamente, por supuesto, habían muchas bombas que estaban, que apenas les hacía falta un pequeño detonante para explotar. Y bueno, con este movimiento por demás muy amplio, muy grande, hacen explosión esas bombas. Ya no había quien nos estuviera controlando. 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 se da un alza tremendísima en el tema de la violencia, en el tema de la delincuencia, en el tema de los homicidios, en el tema de las drogas, en el tema de todos aquellos delitos deleznables que forman parte de la delincuencia organizada, pues se van a la alza, se disparan por completo. Luego entonces toda esta situación de explosión delincuencial que se da en los primeros años de nuestro tercer milenio, aunado, escúchenme bien por favor, aunado a lo que ya se traía años atrás, comienzan a hacer mucho ruido en lo que es la sociedad internacional. Ojo, porque es aquí en donde ya entra toda la situación de en dónde nos encontramos y por qué nos encontramos aquí. Toda esta mezcolanza de lo viejo mal hecho, más toda esta explosión que se da a principios de este tercer milenio, traen como consecuencia que la comunidad internacional ponga sus ojos en nosotros. Se comienzan a destapar las cloacas y la comunidad internacional comienza a mirar a México, tanto por esas cloacas que en este instante se están destapando, como también por aquellas que ya estaban siendo analizadas. ¿A qué me refiero de esas que ya estaban siendo analizadas? Recordemos que en el año 1944 y 1945, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial,
Recordemos que los estados, por primera ocasión, cuando hablo de estados, me refiero a las naciones, por primera ocasión los estados se reúnen con la finalidad de decir, no podemos permitir que sigan pasando cosas como lo que acabamos de terminar ahora con la Segunda Guerra Mundial. Debemos de unirnos, debemos de ser fraternos, debemos de crear instituciones internacionales que estén velando, verificando y garantizando todo el tema de la paz mundial. Recordemos lo que se crea, por supuesto, 1944, 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas, muy en particular 1945, recordemos que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es la primera ocasión en que México entra de chismoso al escenario internacional. Es la primera ocasión en la que México se acerca, alza la mano y dice, yo quiero formar parte de esto, yo quiero formar parte de esta comunidad internacional. Y la primera cosa que voy a firmar, pues por supuesto va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1945. Recordemos lo que la señora Roosevelt es la persona que hace todo este contingente de estados. La primera ocasión que comienza a firmar México situaciones de carácter internacional. Pero no quedó ahí. México, a partir de ese 1945, con los años subsecuentes, principalmente entre los años 1960 y 1970, comienza a hacer el firmado, comienza a firmar una gran cantidad de tratados internacionales. Tratados internacionales que estaban relacionados con qué? Con temas de derechos humanos. Y los firmaba como todo buen mexicano,